Buenas tardes, mi nombre es Diana Carrillo, soy cardióloga del grupo de falla cardíaca y de la clínica de anticoagulación de la Fundación Valle de Lili. La conferencia de esta semana está a cargo del doctor Juan Esteban Gómez, el jefe del servicio de cardiología y falla cardíaca de la Fundación Valle de Lili. El doctor Gómez presentará el día de hoy la conferencia respecto a trombosis, coagulopatía y COVID-19. La conferencia durará aproximadamente 30 minutos y tendremos 30 minutos de tiempo para responder las preguntas. Durante todo este tiempo que dure la charla, ustedes podrán hacer las preguntas en el enlace de preguntas. Bienvenidos. Doctor Gómez. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, ahí ya la están viendo. Sí, doctor. Listo. Entonces, bueno, nuevamente agradecer al servicio, al Departamento de Educación Médica de Audiovisuales por el apoyo y al Servicio de Cardiología por habernos invitado a participar en este ciclo de conferencias. El tema de hoy, y lo que mencionaba la doctora Carrillo, es teniendo en cuenta la epidemia de COVID que nos toca en la actualidad hablar de trombosis y coagulopatía. Y para eso les traigo simplemente algunas de las imágenes publicadas en las diferentes publicaciones en donde observamos lesiones trombóticas, pero llamativamente, de lo que se ha descrito, no son trombos centrales a nivel pulmonar, sino que son trombos en segmentos medios y distales. El resumen de la conferencia está en el artículo publicado por Bigdelli y colaboradores que salió en abril, pero está publicado en el JACC en estos días, donde habla de factores de riesgo para trombosis y coagulopatía que no son diferentes a los que nosotros vemos en la población hospitalizada para factores de riesgo de trombosis. Adicional a eso, hay unas consideraciones como son inflamación, patología endotelial y la infección como tal, que suponen un mayor riesgo de trombosis. Adicional a eso, y relacionado con la infección por COVID-19, están las alteraciones hematológicas, la microtrombosis, la endoteliopatía, hablan también de endoteliolitiasis y los hallazgos que sugieren alguna forma de coagulopatía, con las manifestaciones paraclínicas que esto acarrea, y finalmente los desenlaces que pueden ser trombosis o coagulopatía. Ese es el resumen. Sin embargo, vamos a recorrer todo ese proceso pasando por una reseña corta de lo que es el COVID, pasando por coagulación y coagulopatía, trombosis y el manejo farmacológico de tromboprofilaxis y de anticoagulación, y en los casos que se requiera, de sangrado. Tenemos claro la información desde el punto de vista virológico del coronavirus, de ARN y la relación que tiene con la enzima convertidora de angiotensina. Otro punto muy importante es que nosotros nos enfocamos en la parte roja de la pirámide. Nos interesa en este momento los pacientes hospitalizados que tienen COVID-19, moderado, severo o el rojo fosforescente, que se hospitalizan, que hacen complicaciones. Y en estos pacientes vemos cómo desde que se hospitaliza por patología moderada o severa se considera tromboprofilaxis para enfermedad tromboembólica venosa. En la parte verde y amarilla no entra en esta conferencia porque el riesgo de trombosis y coagulopatía es muy bajo. Los pacientes en un 80% tienen síntomas leves, un 15% tienen síntomas moderados y un 5 al 10% de los pacientes desarrollan enfermedad severa. Y la enfermedad severa se caracteriza por compromiso respiratorio, fundamentalmente. Adicional a eso hay shock séptico, acidosis metabólica y coagulopatía, que puede avanzar hasta una coagulopatía intravascular diseminada. Una breve reseña tratando de estar actualizados. Acá nosotros vemos un reportado vean en la gráfica primero de cada mes, cómo van cambiando los continentes o las zonas. En el recuadro de abajo, esa es la estadística que tenemos para hoy en el mundo. Hay 100.000 casos nuevos, ya pasamos
de 7 millones de casos y 400.000 muertes por esta pandemia. En Colombia hoy tenemos 1.600 casos, 43.000 en total, y hoy tenemos 61 muertes. Cuando ustedes miran la curva de arriba, se las desgloso y es para que entendamos por qué en Latinoamérica estamos hoy con los ojos puestos en el COVID-19. En el recuadro 1 ven en el 1 de marzo, cuando el foco del epicentro estaba en Asia. En el recuadro 2 migró a Europa, teniendo 40.000 casos. Ya para el 1 de mayo llegó a las Américas, con 47.000 casos y más de 3 millones. Para el 1 de junio ya no es solamente Norteamérica, sino que el foco de la pandemia, el epicentro, se dirige a Latinoamérica, dado principalmente por la infección no controlada en México y en Brasil, o desbordada. Sin embargo, cuando miramos las curvas crecientes, vemos que no es solamente México y Brasil lo que para el día de hoy va aumentando los casos. Vemos en el cuadro de la izquierda cuando van duplicando los casos en todos los países y abajo en el cuadro de la derecha reportados en total. Vemos cómo es igual la tendencia en Estados Unidos, Brasil, Perú y muchos países. Sin embargo, lo que es importante es cuando vemos los números absolutos, nosotros miramos cómo hay de casos en el continente Unidos, números dramáticos en Brasil y números importantes en Perú, en Chile y en México. Sin embargo, cuando miramos la proporción por 100.000 habitantes, vemos cómo para unos casos acumulados de 2 o más por 100.000 habitantes, podemos decir que en todo el continente latinoamericano estamos con números muy altos. Para Estados Unidos, Canadá, Panamá, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, y para Latinoamérica, el que ustedes ven ahí, son las Islas Malvinas. Los demás en Centroamérica y muy parecido, el resto en Sudamérica, manejan unos casos de menos de 1 por 1.000 habitantes. Sin embargo, esto es creciente. ¿Qué pasa con la pandemia en la parte de trombosis y tromboprofilaxis? Primero, la infección por COVID-19 o la tormenta de citoquinas que se producen predisponen a eventos trombóticos. El manejo de estos pacientes con los medicamentos en investigación pueden tener interacciones con anticoagulantes y con antiagregantes. Y finalmente, la pandemia, por el miedo a la comunidad, hacen que yo no consulte cuando tenga un evento tromboembólico o hacen que yo no consulte para el control y seguimiento de mi patología tromboembólica. Son 3 puntos importantes que pongo desde el comienzo porque marcan la conferencia. Desde el punto de vista fisiopatológico, en el cuadro pequeño de la derecha, vemos cómo desde la entrada del virus SARS-CoV-2 empieza a haber una activación de macrófagos. Esto lleva a una liberación de citoquinas, una activación de la cascada inflamatoria. Y en la parte de la derecha vemos como resultado de esta cascada inflamatoria hay una alteración de las vías de la coagulación, lo cual me lleva por diferentes vías a agregación plaquetaria y formación de trombos, con una condición muy importante, y es una lesión a nivel endotelial, que predispone de igual forma a la formación de trombos. ¿Cómo enfocamos a nuestros pacientes con COVID-19? La idea es que en general a estos pacientes desde el ingreso hay que hacerles una evaluación de su perfil de coagulación. La recomendación incluye el dímero D, tiempos de coagulación, recuento de plaquetas y fibrinógeno como evaluación general. Y estos exámenes se piden sabiendo que se pueden alterar dependiendo de cuándo inician los síntomas o cuándo se hospitaliza el paciente. Y dependiendo de la alteración de los mismos, en el paciente hospitalizado, en sala general o en cuidado intensivo, se pueden pedir cada 2 o 3 días. Ya esto va variando dependiendo del protocolo institucional que se tenga. El riesgo de eventos embólicos en COVID-19
básicamente parte de unas condiciones básicas que tiene el paciente: hospitalización, inmovilidad, la inflamación sistémica, ventilación mecánica, catéter central, estancia en cuidado intensivo, cambios nutricionales y cambios hepáticos. Todo esto aumenta el riesgo de eventos embólicos. Adicionalmente, hay cambios inflamatorios, donde vemos que principalmente interleuquina 1 e interleuquina 6. Y hay una activación de la cascada de la coagulación que se define como una respuesta procoagulante. Y esto suma al mayor riesgo de eventos embólicos. Tenemos entonces la condición inherente a estar hospitalizado, la parte infecciosa o inflamatoria, la parte procoagulante. Y lo que les mencionaba, hay una endoteliopatía, donde se asocia esto a un aumento importante de los niveles de dímero D, productos de degradación de la fibrina, de trombina, trombocitopenia y alteración de los tiempos de coagulación. Adicionalmente, por la patología respiratoria, vemos hipoxia y trombosis y microtrombosis pulmonar, que me lleva a mayor deterioro clínico. Con respecto a ya no solamente trombosis, sino coagulopatía, vemos que, parecido a lo que vemos en disfunción endotelial de la coagulopatía por sepsis, acá hay un aumento excesivo de trombina, se altera la fibrinolisis, aunque la cantidad de dímero D que se produce y los niveles de fibrinógeno son diferentes a otras formas de coagulación intravascular diseminada. Otro punto importante es trombocitopenia, que también puede ser un marcador importante, al igual que la elevación del dímero D de mayor requerimiento de ventilación mecánica, ingreso a cuidado intensivo y muerte, trombocitopenia y elevación del dímero D. Se los menciono porque vamos a ver al final de la presentación si esto es igual en la población latinoamericana. Y lo otro es que la coagulopatía de los pacientes con COVID-19 se asocia más a eventos trombóticos que eventos hemorrágicos. Lo más importante de estos pacientes es que inclusive la elevación del dímero D por encima de su valor normal, 3 o 4 veces por encima, nos puede sugerir o indicar que este paciente debe hospitalizarse por la relación que tiene el dímero D en los desenlaces de este paciente. Y este cambio del dímero D en el tiempo también es un marcador de que el paciente esté evolucionando en forma adecuada o que se esté deteriorando. Y finalmente, en el curso del paciente con trombosis y con coagulopatía se ha documentado ya en necropsias y cada vez más necropsias. La razón inicial se discutía en una conversación ayer con un grupo español, y es que inicialmente en Asia, posteriormente en Europa, lo que estaban haciendo era una contención de daños, era atender una cascada demasiado grande de pacientes y no podían hacer un alto en el camino y evaluar. Hoy, ya con la calma allá, están teniendo un tiempo para evaluar sus enfermos y sus muertos. Estamos encontrando entonces microtrombosis y trombosis en estudios post-mortem en vasos de pequeño y mediano calibre, principalmente, pero no exclusivamente, en los pulmones. Otro punto importante es que la presencia de coagulación intravascular diseminada es un marcador de muerte. Los pacientes que fallecen, 70% presentan coagulopatía tipo CID, mientras que los que sobreviven, solamente un 0.6. Vemos entonces cómo esto es un marcador de mortalidad en esta población. Y les mencionaba también lo que tenemos acá, que la curva del dímero D me ayuda a definir la intervención farmacológica o terapéutica de los pacientes. Si baja, está mejorando; si sube, está empeorando. Indicadores de mal pronóstico en los pacientes con COVID-19 hay muchísimos. Les traigo algunos, como saber que la edad, diferentes puntajes o escalas de daño multisistémico, el dímero D, veíamos las plaquetas, y marcadores de coagulación. En un reporte, una serie de casos, 191 pacientes en China, vemos los principales factores
relacionados con muerte, sean análisis univariado o multivariado, la edad, pues algunas comorbilidades, pero la más importante, por ejemplo, enfermedad coronaria. En cuanto a laboratorios, vean la importancia que encontraron ellos. Linfopenia por debajo de 800. Se describe, si me devuelvo acá no tengan linfopenia. Se describe linfopenia por debajo de 800, algunos por debajo de 1000. Y dímero D elevado. También son los dos más importantes. Y adicionalmente, ellos describen, obviamente son reportes en etapas tempranas de la enfermedad, las diferentes intervenciones que tenían los pacientes. Obviamente, mientras más intervenciones, habla de mayor severidad y mayor relación con la mortalidad. Hay otra escala que hace la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para clasificar etapas tempranas de coagulopatía en estos pacientes, y es la escala de SIC, que es coagulopatía inducida por sepsis. Lo que yo les quiero dejar claro es, no me aprendo un montón de tablas, vean lo que hay. INR es marcador de riesgo, recuento de plaquetas para abajo es marcador de riesgo, y con eso yo puedo definir quién se beneficia de manejo anticoagulante. Para tener presente, ya vimos, empezamos con lo que era coagulación, coagulopatía. Esto me lleva a que el paciente desarrolle trombosis. 5 estudios en Asia y en Europa, donde describen el número tan alto de eventos tromboembólicos en población que es diferente. En el primer estudio de CUI son 88 pacientes con COVID positivo por examen sin tromboprofilaxis. Esto era empezando la epidemia, y todos los pacientes se les hacían un TAC de tórax o un Doppler. 25% ya con enfermedad tromboembólica. En 143 pacientes evaluados por SANG, a quienes se les hizo a todos ultrasonido de miembros inferiores. 46%. Todos los pacientes iban con ultrasonido. ¿Por qué? ¿Por protocolo de investigación o porque sí? Posteriormente, un estudio de CLOP, 180 pacientes, todos con tromboprofilaxis. En ellos, todos con tromboprofilaxis, 31% aún con profilaxis hicieron tromboembolismo venoso. Principalmente pacientes mayores de edad y que tenían coagulopatía definida como alteración de tiempos de coagulación. Siguiendo con el estudio de Middledorf, también en Europa, 198 pacientes. Acá hay un punto importante, no me detengo porque no es el punto de esta conferencia, es tromboprofilaxis en 80% de los pacientes, 10% siguen anticoagulación. Pero este estudio incluía 75% de los pacientes con infección confirmada por PCR y un 25% que tenían prueba negativa, pero tenían síntomas típicos, nada más que sugiere otra enfermedad, y un angiotac con hallazgos típicos para esta patología. 20% tenían tromboembolismo venoso y 13% de ellos eran sintomáticos. Y finalmente, en un estudio de Milán del doctor Lodigiani, 380 pacientes con tromboprofilaxis, todos en la UCI, y 75% en salas generales. 16% de los pacientes de UCI desarrollan TBP y 6% de los, tromboembolismo venoso, TEP o TBP, y 6% de pacientes en pisos, trombosis. Esto quiere decir que la trombosis es frecuente en el curso del paciente, con o sin síntomas, aún en UCI o aún en sala general. Por lo que estos pacientes deben tener protocolos de tromboprofilaxis institucionales, como estos primeros reportes. En Alemania, 3 instituciones donde tenían un esquema de tromboprofilaxis que variaba según los diferentes hospitales, pero que incluían la terapia con naproxenina, porque vean ustedes, presentan eventos embólicos y son frecuentes. Entonces, ahora ya tenemos la evidencia de tromboembolismo venoso. Vamos a hablar entonces de lo que es tromboprofilaxis o anticoagulación. Una recomendación muy importante, y se insiste en que en los pacientes se recomienda más el uso de heparinas, porque a pesar del efecto, además del efecto anticoagulante, tienen un potencial antiinflamatorio, tienen un potencial antiviral.
esto en modelos experimentales, y propiedades antiarrítmicas en modelos animales. Pero lo que sí se ha documentado es las propiedades antiinflamatorias de las heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. No documentado para el fondaparinux, sí para heparinas de bajo peso molecular y heparinas no fraccionadas. Adicional a eso, el paciente con COVID-19 hospitalizado, lo que mencionamos al comienzo, tiene unos factores claros de riesgo de tromboembolismo, edad avanzada, obesidad, inmovilización y muchas condiciones más asociadas a la hospitalización, como es catéteres venosos, cuidado intensivo y demás. Y por eso, en general, estos pacientes se consideran de alto riesgo para tromboprofilaxis, a no ser que haya alguna contraindicación, como veremos más adelante. Se recomienda entonces aplicar a los pacientes la escala de Padua, si es un paciente hospitalizado con patología médica, o Caprini, si es quirúrgica. Yo puedo utilizar la escala de IMPROVE para evaluar el riesgo de sangrado y de evaluar el uso de tromboprofilaxis. Evaluar función renal, siempre es mejor heparina no fraccionada, de bajo peso molecular, porque es una sola vez al día. La no fraccionada es subcutánea y requiere varias inyecciones. Deben considerarse también adicional la profilaxis mecánica, o si se contraindica la farmacológica, tener la mecánica. Y la tromboprofilaxis se puede titular dependiendo del dímero D, para usar tromboprofilaxis normal, tromboprofilaxis a dosis mayores o ya anticoagulación. En paciente hospitalizado no se recomienda el uso de anticoagulantes orales directos para profilaxis. Hay un estudio que está pendiente por publicar que compara edoxaban con tromboprofilaxis. Sin embargo, el doctor Jiménez de España menciona que hay unas evaluaciones en laboratorio que dice que el uso de anticoagulantes orales directos aumenta hasta en 300 veces su nivel cuando se da concomitantemente con antirretrovirales que se indican en protocolos de investigación para COVID-19. Ese es uno de los esquemas que hay, publicado específicamente por el Colegio Imperial de Londres, donde nos indican el uso de la enoxaparina teniendo en cuenta el valor del dímero D y el peso del paciente, y subiendo las dosis de tromboprofilaxis o ya anticoagulación, porque, como les mencionaba, mientras más dímero D, más severidad para la patógena enfermedad. Y tener en cuenta que la tromboprofilaxis se contraindica por debajo de 50.000 plaquetas, por debajo de 25.000 y ya sí irremediablemente por debajo de 20.000 o pacientes con sangrado. Ya no tromboprofilaxis, sino anticoagulación. Hay un punto muy importante, y es que en pacientes con evidencia de eventos tromboembólicos venosos o que tengan disfunción orgánica por trombos, lesiones vasculares, púrpura fulminans, se debe considerar la anticoagulación. El manejo anticoagulante con heparinas disminuye la mortalidad en forma importante a 7 y 37 días y logra una mejoría también en la parte de soporte ventilatorio. Con respecto al diagnóstico de tromboembolismo venoso, hablan de la dificultad que hay en pacientes hospitalizados con COVID-19, porque una ayuda, que es el dímero D, está elevadísimo por la infección. Lo otro es que de rutina, ya hemos visto en otras conferencias, no hacemos un eco de rutina, ahora no vamos a hacer un angiotac de rutina. Implica paciente críticamente enfermo, puede estar pronado o en cuidado intensivo, su desplazamiento. Además, exponer a la población, al grupo médico a otros exámenes. Igual hacer ecografía o Doppler al lado del paciente. Y muchas veces la condición del paciente lo limita. Sin embargo, si hay sospecha del paciente para tromboembolismo venoso, se puede considerar anticoagulación dependiendo de los factores de riesgo. Y me ayuda también el dímero D. Tener en cuenta también, así como para tromboprofilaxis, que para anticoagulación se requiere ajustar según peso, función renal, hepática y recuento plaquetario. Ojo al sangrado digestivo, porque también me puede decir que es un riesgo para la anticoagulación.
Y una recomendación general, no en detalle, cuando hay sangrado activo o cuando requiero procedimientos, debo llevar el paciente a, sangrado activo, corregir lo que tenga alterado, plaquetas, INR o fibrinógeno. Si voy para procedimientos, la idea es que el paciente tenga más de 50.000 plaquetas, INR menor de 1.5 y fibrinógeno normal. ¿Correcto? Y se recomiendan desde las guías británicas previas y en la actualidad esas intervenciones para que el paciente que vaya para procedimiento o el que tenga sangrado, que no es lo más frecuente en la infección severa por COVID-19, se corrija de esta forma. La parte de interacciones farmacológicas me dicen lo que mencionábamos en la parte de intervención de tromboprofilaxis o anticoagulación. Vean el perfil de seguridad de las heparinas para cada una de las potenciales intervenciones. Las cloroquinas, los acitromicina, antirretrovirales, oseltamivir, esteroides, anticuerpos. Vean que no tienen interacciones en general. O sea, que relativamente son seguras a diferencia de los demás medicamentos. Me devuelvo, qué pena. Con respecto a warfarina, la recomendación sí, hospitalizados es nada. Bueno, para ir tratando de resolver algunas de las preguntas que siempre nos hemos planteado en estos pacientes es, ¿y cuando se va para la casa? ¿Cuánto tiempo le voy a dar tromboprofilaxis? ¿A quién le doy tromboprofilaxis? ¿Con qué doy tromboprofilaxis? Primero empecemos de abajo para arriba. Anticoagulación ambulatoria en el paciente que venía anticoagulado. Generalmente, si era con warfarina, se recomienda, por seguimiento del paciente, seguirlo con heparina de bajo peso molecular. Si él estaba anticoagulado por fibrilación auricular, no valvular o tromboembolismo venoso, ver si se puede cambiar a anticoagulantes orales directos. Y lo otro, con respecto a la profilaxis ambulatoria, depende mucho de, inicialmente, el valor del dímero D con el que el paciente se va a ir para la casa. De eso no hay ninguna recomendación en la literatura de algún colegio, alguna institución grande que recomienden específicamente con qué. ¿Qué nos dice? Así como para cualquier paciente quirúrgico o paciente médico, considerar profilaxis ambulatoria por 7 a 10 días dependiendo del riesgo, de la escala de Padua o Caprini. Sin embargo, si hay estudios clínicos en población no COVID en donde la profilaxis ambulatoria en paciente médico no sirve, en paciente quirúrgico sí se recomienda y se indica en COVID-19 por 7 a 10 días y considerar ampliarla hasta 35 días. Yo que les recomiendo a título personal también titularlo, si es considerando COVID-19 basado en el resultado del dímero D. Desde clínica de anticoagulación, los pacientes que hemos manejado en forma ambulatoria, que venían de COVID severo de cuidado intensivo, no han salido con tromboprofilaxis, porque su condición al egreso no lo indica por las condiciones diferentes a COVID. Esas son las diferentes intervenciones que ustedes pueden utilizar en Latinoamérica, dependiendo de la disponibilidad de cada una de ellas. Y para ir terminando, nosotros ¿qué tenemos o qué hacemos en la clínica de anticoagulación? Nosotros hemos implementado el servicio de teleconsulta para el paciente anticoagulado previamente con heparina de bajo peso molecular, por la condición que sea, y por anticoagulantes directos. La consulta presencial con warfarina sí se sigue realizando, teniendo todos los protocolos de seguridad institucionales. La idea es que en los pacientes, la recomendación es que los pacientes con INRs y TTRs muy buenos, depende de lo que ustedes manejen, por encima de 65, 70, 80%, se recomienda hasta hacer un INR cada 12 semanas. Mi recomendación de 12 semanas viene de población europea. Aquí lo máximo que hacemos es dejarlo hasta 6 semanas. Y los pacientes anticoagulados con INRs recientes, fuera de metas en 2 oportunidades, se plantea cambiarlo a heparina de bajo peso molecular ambulatorio, por ahora en forma indefinida durante la pandemia. Y también estamos realizando INR domiciliarios, siguiendo todas las recomendaciones y cuidados del personal y del paciente.
y así como para el paciente hospitalizado por cualquier patología, si al egreso se considera continuar la anticoagulación y él tenía FA no valvular o tromboembolismo venoso y venía con warfarina, considerar warfarina, perdón, anticoagulantes directos. ¿Qué nos queda para el futuro? ¿Cuál es la escala ideal para evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso en el paciente hospitalizado? ¿Cuál es el mejor método más seguro y eficaz para diagnosticar tromboembolia venosa en el hospitalizado y el cuidado intensivo? Saber si la profilaxis ambulatoria cambia para el paciente médico o quirúrgico COVID-19, sí o no. ¿Cuál es la dosis de tromboprofilaxis o anticoagulación en el paciente? Y si hay otras escalas que me permitan evaluar este riesgo. Hay un sinnúmero de estudios clínicos, hay muchísimos reportes de series institucionales que van dando una mirada. Sin embargo, para nosotros concluir, sabemos que en el paciente ambulatorio que está anticoagulado y que se hospitaliza, la idea es, dependiendo de la condición del paciente, definir si se continúa o no anticoagulación oral o parenteral. Si el paciente desarrolla COVID-19, la recomendación es continuar anticoagulación parenteral. Si el paciente se hospitaliza por COVID-19, el enfoque puede ser distinto. Si el paciente queda en salas generales, puedo continuar su anticoagulante oral. Ojo, que tengamos a la mano el uso de agentes reversores, por si acaso. Y si es en cuidado intensivo, la idea sí es heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Y al egreso, lo que les mencionaba, si la anticoagulación es por indicación previa, se hace teniendo en cuenta la condición del paciente, riñón, hígado y demás, y tromboprofilaxis dependiendo del dímero D. Es una enfermedad severa, sigue siendo letal. Nos toca ahora, nosotros en Latinoamérica, aplicar lo que hemos aprendido de nuestros colegas de Asia, Europa, Estados Unidos. Estamos enfrentándonos a una gran cantidad de información. En 3 meses hay más de 16.000 artículos publicados. Sabemos también que la información hay que saberla asimilar. Recientemente vimos qué pasó, porque hay bases de datos que puede que tengan sus dificultades y el tiempo lo dirá. Lo que sí es que tenemos que estar preparados. Y para eso hay varios especialistas de centros muy famosos. Hematólogo de North Carolina, que nos dice que lo que sí es claro en estas últimas semanas es que hay mucha trombosis en la vasculatura de los pacientes con COVID y que seguramente, menciona el doctor Moll, hay que considerar anticoagulantes. El jefe del servicio de hemodinamia del Hospital de Nueva York recalca nuevamente de la posibilidad de eventos trombóticos como empeoramiento de esta patología y el uso de anticoagulación, inclusive empírica, puede ser una consideración. De la Universidad de Duke de North Carolina, nos recalca el doctor Katz la importancia del dímero D y el fibrinógeno, y finalmente les mencionaba la importancia del doctor Gumbo Lee, porque es quienes empezaron a manejar la pandemia, aunque con muy pocos casos comparado a lo que tenemos nosotros ahora, pero sí con demasiada información, iniciar la anticoagulación o tromboprofilaxis si no hay contraindicación y seguir el dímero D. No quería terminar sin presentarles a ustedes el 12 al 14 de julio se va a hacer el Congreso Internacional de Trombosis y Hemorragia virtual, y para ese congreso el registro latinoamericano de enfermedad cardiovascular y COVID-19, CardioCovid 1920, que hacemos desde el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca. La Sociedad Interamericana envió 2 pósters, uno donde evaluamos las alteraciones hematológicas en pacientes con COVID-19. Vemos que tenemos hasta el momento pacientes de 6 países, 170 pacientes, llevamos un poco más de mes y medio de registro, incluyen todas las instituciones de Latinoamérica que quieran participar. Tenemos un poco más de 170 pacientes, 6 países. Las principales comorbilidades: hipertensión, sobrepeso, diabetes y dislipidemia. Y las principales alteraciones hematológicas son linfopenia y dímero D. Y en el otro artículo es las alteraciones hematológicas
que se relacionen con efectos adversos en 100 pacientes. Tenemos pacientes de Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú y Argentina. Vemos cómo la leucocitosis me predice ingreso a cuidado intensivo y ventilación mecánica. Y vemos, qué pena, aquí vemos cómo el dímero D elevado y la leucocitosis me predicen ingreso a UCI o ventilación mecánica comparado con los pacientes que no ingresaron a UCI. Hallazgos que son similares a lo que han reportado los demás estudios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya con evidencia propia para Latinoamérica estamos nosotros con información muy parecida. Los invito a las instituciones interesadas en participar en este registro. Me pueden escribir a este correo electrónico. Yo los pongo en contacto con el coordinador nacional para el registro en cada uno de sus países. Hasta acá tenemos entonces la presentación. Doctor Gómez, muchas gracias. Entonces pasamos a responder las preguntas que hemos recibido. Varias personas han hecho preguntas respecto al uso de los antiagregantes plaquetarios en estadios tempranos de la infección por COVID. No hay ninguna evidencia que documente su uso. Hay quienes han sugerido que, teniendo en cuenta la fisiopatología de los eventos isquémicos, recuerden que es más trombosis venosa, más que arterial, y el beneficio claro es con anticoagulantes. Adicional al efecto anticoagulante, es claro el beneficio del efecto antiinflamatorio. Preguntan respecto a las pruebas de coagulación en los pacientes que tienen COVID, si estas deberían realizarse tempranamente durante el ingreso hospitalario, si podrían realizarse cuando ya lleve algún tiempo hospitalizado el paciente. Independiente de cuándo empiecen los síntomas, cuando el paciente se hospitaliza, debe tener un perfil de pruebas de coagulación. Esto, junto con los síntomas, nos indica el riesgo o la severidad de la enfermedad. Recuerden que un valor de dímero D al ingreso más de 4 veces el valor normal indica hospitalización. Entonces, la respuesta al ingreso. Pregunta también respecto al dímero D, si hay un tiempo establecido en el cual estos parámetros se normalizan después de la infección por COVID. No tengo conocimiento de un tiempo. Estando elevado y para seguir el curso de la infección cada 48 a 72 horas, porque son esos cambios en el periodo de tiempo donde me permite modificar las intervenciones. Pregunta la doctora Miller respecto al uso de los anticoagulantes en pacientes que tienen COVID, si tenemos en cuenta el CHAS-VASc para decidir anticoagular a los pacientes que están con infecciones por COVID. No, el CHAS-VASc lo usamos exclusivamente para definir anticoagulación por FA y tener en cuenta que esto lo hacemos en el contexto ambulatorio. En el paciente hospitalizado hay que evaluar muy bien si las arritmias tienen que ver con todo el evento de descompensación que tiene el paciente y se considera una carga reversible, una causa reversible. Pero para definir anticoagulación en el paciente hospitalizado es la presencia de eventos embólicos, para tromboembolismo venoso, y por el riesgo de trombosis y microtrombosis, teniendo en cuenta el valor del dímero D. Aunque ya lo había mencionado, preguntan por las indicaciones de anticoagulación en los pacientes que tienen COVID. La indicación es básicamente el dímero, la indicación no asociada a eventos trombóticos. Yo tengo tromboembolismo venoso arterial, es claro, pero la indicación de anticoagulación no asociada a un evento tromboembólico o a una condición inherente, digamos FA, o que yo venga hospitalizado, anticoagulado. Anticoagular en COVID-19, no por tromboembolismo venoso, estaría relacionado exclusivamente con el valor del dímero D. Preguntan respecto a, en los pacientes que se anticoagulan, si existe alguna evidencia respecto al uso de nuevos anticoagulantes en pacientes con COVID.
Que yo sepa, hay solamente, que en mi conocimiento, hay un estudio en España que están pendientes por publicar, están depurando la base de datos y es en pacientes hospitalizados con COVID-19. Son más o menos 500 pacientes con edoxaban o heparina de bajo peso molecular para terapia anticoagulante, donde demostraron, estos datos no los han publicado, yo los conocí porque sí. La información muestra que son iguales que las heparinas. Sin embargo, teniendo en cuenta un revisor de esta información, habla de que si bien esto es observacional, identificar la población que sea similar o no, eso es observacional, hay que tener en cuenta el riesgo de interacciones de anticoagulantes directos. Esto lo hicieron observacional. Hoy que haya un estudio clínico aleatorizado como tal, con cualquiera de los 4 anticoagulantes directos, no conozco. Sé de este de edoxaban en población española, pero es no aleatorizado. ¿Con qué medicamentos deberíamos mantener la tromboprofilaxis si es que el paciente se va con tromboprofilaxis ambulatoria? Heparina de bajo peso molecular, dependiendo del protocolo institucional. Acá usamos generalmente enoxaparina. ¿Hay algún paciente en el cual, o hay alguna indicación para mantener la tromboprofilaxis ambulatoria después de un COVID? Dependiendo del riesgo de eventos embólicos, yo puedo aplicarle al paciente la escala de Padua o de Caprini, pero por solamente haber tenido COVID-19 no debo salir con tromboprofilaxis. Generalmente es pacientes con intervenciones quirúrgicas, pacientes muy limitados, que por ejemplo ha pasado en España, en Europa, que tienen que descongestionar camas de UCI y el paciente sale bastante limitado, desacondicionado, se puede considerar la tromboprofilaxis. Pero por el simple hecho de haber tenido COVID-19, no. Es la presencia de otros factores de riesgo que van sumando y evaluar siempre el riesgo de sangrado. La doctora Rentería pregunta respecto a los pacientes con síndrome de hipercoagulabilidad y que han tenido una trombosis venosa profunda previa y que tienen ahora un COVID positivo, ¿cuál es la opción terapéutica respecto a la anticoagulación? Si el paciente se hospitaliza por COVID-19 y está en piso, obviamente ese paciente debe recibir tromboprofilaxis. Básicamente porque dentro de la evaluación de la escala de Padua o de Caprini, ese factor de riesgo predispone. Si el paciente tiene un problema de hipercoagulabilidad y no venía anticoagulado, va para UCI, con mayor razón, siguiendo el dímero D, debe estar anticoagulado. Y es en estos pacientes que menciona la doctora Rentería, donde uno puede ser más laxo y, dependiendo del egreso del paciente, manejar tromboprofilaxis por 7-10 días o, dependiendo de la evolución del paciente, hasta por 30 días. Hay varias preguntas, doctor, respecto a los pacientes que están recibiendo doble terapia antiagregante, aspirina, clopidogrel, que están anticoagulados con warfarina, si debería considerarse cambiar el medicamento o si se debería continuar igual en personas que tienen COVID. Sí, deben evaluar el tiempo de uso de la doble antiagregación. En pacientes que van para cuidado intensivo, la idea es ellos deben estar anticoagulados y se debe suspender al menos uno de los 2 anticoagulantes en pacientes que llegan a cuidado intensivo. El beneficio está dado o el manejo está dado por terapia anticoagulante y no por antiagregante. Si el paciente tiene un evento coronario agudo, reciente y requiere la doble antiagregación, se le debe adicionar la tromboprofilaxis o, dependiendo de su condición clínica, la anticoagulación. Es cierto que hay mayor riesgo de sangrado, pero el manejo no va a ser distinto a un paciente con un stent implantado hace 15 días y que tiene un TEP o que tiene una TBP. Ahí asumimos un riesgo-beneficio de triple terapia. Lo que sí es que donde escalamos rápido a un antiagregante y el anticoagulante. Y el curso final del paciente, cuando se vaya a ir, vemos si reiniciamos la doble antiagregación o se queda con una sola. Preguntan respecto a un puntaje que se llama el puntaje de coagulopatía inducida por sepsis. Ese puntaje incluye el conteo plaquetario disminuido, los tiempos de coagulación y el score de SOFA para decidir el inicio de anticoagulación. Pregunta cuál es su opinión respecto a este puntaje para decidir su inicio.
Puntaje por encima de 4 sugiere inicio de anticoagulación. Hay varias preguntas respecto a la disponibilidad de los medicamentos de las heparinas de bajo peso molecular que en algunas poblaciones no está disponible. Si hay alguna evidencia del uso de warfarina intrahospitalaria como opción al tratamiento anticoagulante. Con respecto a anticoagulación hospitalizado, no recomendaría warfarina si no tienen, pues no sé si no puedan tener acceso a heparinas en la población. Si no tienen acceso a las heparinas de bajo peso molecular, considerar heparina no fraccionada, dosis de 5.000 unidades subcutáneas cada 12 o cada 8 horas. Si no tienen acceso a eso, mi recomendación, antes que usar warfarina, que no sirve para profilaxis, sería usar profilaxis mecánica. Bueno, preguntan respecto a los pacientes con y tratamiento con eritropoyetina, si se recomienda anticoagular de manera profiláctica o por el riesgo de trombosis de la misma eritropoyetina, que si es la misma. ¿Quieren repetir la pregunta, que es que no te oí? En pacientes con falla renal que han tenido infección por COVID, si deberían recibir algún esquema de anticoagulación profiláctica o si deberían manejarse como los pacientes usuales de COVID. La profilaxis o la anticoagulación se maneja igual, sabiendo que la enfermedad renal es un factor de riesgo adicional. Si el paciente requiere tromboprofilaxis o anticoagulación, requiere ajuste de la dosis por la disfunción renal. Vale. Hay media, que es la tendencia a nivel mundial de heparinas de bajo peso molecular en pacientes en cuidado intensivo, con compromiso ventilatorio, que tienen alteraciones en los parámetros de laboratorio, entre esos el dímero D, los tiempos de coagulación, el fibrinógeno. ¿Qué opina de las dosis intermedias de heparinas de bajo peso molecular versus la dosis de anticoagulación plena? ¿Qué opino que sirve? ¿Cuál de las dos? Las dos. ¿Cuál se recomienda? Dependiendo cómo implementemos los protocolos. Hay protocolos como el del Colegio Imperial de Londres que usan dosis de tromboprofilaxis, dosis intermedias y dosis altas, dependiendo del dímero D y dependiendo del peso del paciente. Las escalas de los algoritmos españoles no recomiendan basado en peso, pero también por dímero D, dependiendo si el paciente tiene disfunción o insuficiencia respiratoria o alteración de paraclínicos, y recomiendan dosis de tromboprofilaxis, intermedias y de anticoagulación. Sirven las tres, la idea es repartir en la población y mientras aparecen estudios clínicos que digan lo contrario, ajustarlo según protocolos institucionales. Preguntan respecto al uso de la doble terapia antiagregante, si es un factor protector de disminución de eventos tromboembólicos en pacientes que tienen infección por COVID. ¿La terapia cuál, perdón? La doble terapia antiagregante. ¿Se no hay evidencia que los pacientes que han recibido doble terapia antiagregante tengan menor riesgo de complicaciones por COVID? No es protector y paradójicamente los pacientes anticoagulados tampoco han demostrado que tengan un efecto protector, aún siendo esta una enfermedad asociada a trombosis. De hecho, vimos como en algunos de los estudios, a pesar de tromboprofilaxis, habían muchos eventos de tromboembolismo venoso, pero paradójicamente la doble antiagregación no, porque no sirve para el manejo, menos para profilaxis, y en pacientes anticoagulados hoy no está demostrado que el paciente esté protegido. Respecto a los pacientes que tienen COVID y síntomas leves, ¿hay alguna información de manejo ambulatorio del uso de profilaxis en estos pacientes? No se recomienda en pacientes con síntomas leves. De hecho, en estos pacientes tampoco se recomienda hacer exámenes de sangre ni ellos consultar, siempre y cuando sean leves. En la pirámide que vimos, están en la parte verde. Estos pacientes deben permanecer en aislamiento en la casa.
Pregunta si deberíamos utilizar algún esquema o algún puntaje de riesgo de sangrado para decidir dar profilaxis o no en pacientes con COVID. Hay diferentes escalas. La que más he encontrado cuando revisamos la literatura es la escala de IMPROVE. Cuando ven la escala IMPROVE, puntaje mayor de 7 es riesgo de sangrado. No es que no dé tromboprofilaxis, sino que cuidado. ¿Y quién tiene un puntaje mayor de 7? Hombre mayor de 40 años que esté en UCI con un catéter central. Ese paciente ya tiene 7 en la escala de IMPROVE. Pero si nos vamos a ver, es mucha la población que cumple las características. Pero me sirve para estar atento al riesgo, así como el Hasbled, el hemorrhage, las diferentes escalas que hay. En este momento, la que más se recomienda es la IMPROVE, para evaluar el riesgo y saber cómo vigilarlo. ¿Cuáles serían las indicaciones para realizar un angioTAC pulmonar en pacientes con dímero D elevado y COVID? Alta sospecha de tromboembolismo venoso. ¿En qué momento lo voy a hacer? Dependiendo de cómo esté el paciente. Tengo dímero D muy elevado, ese paciente va a estar anticoagulado. Él ya tiene confirmado el COVID-19. El angioTAC hoy no me va a aportar nada. Si el dímero D baja, el paciente se estabiliza, sale de cuidado intensivo, yo le puedo hacer un angioTAC para documentar eventos tromboembólicos y de esa forma continuar la terapia anticoagulante por 3 a 6 meses inicialmente. ¿Habría alguna recomendación desde el punto de vista no farmacológico que se pueda utilizar para pacientes que presenten trombosis y coagulopatía? Primero, tromboprofilaxis mecánica en todo paciente hospitalizado. Y al egreso, ahí les mencionaba algunas que uno muchas veces se le olvida. En el paciente hospitalizado, ambulatorio, las recomendaciones es, obviamente, lo primero, deambulación precoz. No cruzar las piernas, levantar las piernas, estar atentos a signos y síntomas de alarma. Pero la idea básicamente es la tromboprofilaxis mecánica. Preguntan si habría algún tratamiento diferente en los pacientes diabéticos con respecto a la anticoagulación o la indicación o el tratamiento sería igual que en los pacientes no diabéticos. Con respecto al manejo anticoagulante no hay ninguna diferencia. Ya con respecto al manejo específico de hipoglicemiantes y demás, hay algunas consideraciones con respecto a los ISGLT2 y COVID-19, pero salen de esta conferencia. Posiblemente después invitemos a los endocrinólogos, pero para el manejo anticoagulante no hay ninguna consideración adicional o diferente. El manejo de pacientes con COVID-19, trombosis y trombocitopenia. Por debajo de 50.000 de plaquetas, ojo, por el debajo de 25.000 o 20.000 se contraindica la anticoagulación. Y entonces, ¿qué hace uno? Revisar. Pero la tromboprofilaxis o la anticoagulación por debajo de 50.000, cuidado, por debajo de 30, 25 o 20, dependiendo de lo que uno lea, se contraindica. En pacientes quienes tempranamente desarrollen trombocitopenia o disminuyan en forma importante el recuento de plaquetas, ojo por la trombocitopenia inducida por heparinas. Preguntan si debería o habría alguna indicación de tomar pruebas de antifosfolípido en pacientes con COVID-19. En la actualidad no. Sabemos que es una condición que predispone a la trombosis y los estudios en la actualidad no hay ninguna información que me vaya a cambiar el curso del manejo farmacológico. Ya a futuro, evaluar después riesgo tromboembólico, hoy es junio, estamos completando 6 meses de pandemia, no hay nada que le diga a uno que en COVID ambulatorio hay que hacer estudios para definir anticoagulación, no por ahora. En pacientes que se han recuperado de un COVID, ¿habría alguna indicación para mantener la anticoagulación a largo plazo? No por la infección de COVID-19. Si hay alguna indicación de anticoagulación, sí. Si asociado al COVID-19 el paciente se recupera y raro es, pero si se recupera y está muy bien y al egreso tiene dímero D muy alto, ese dímero D es indicativo de tromboprofilaxis o anticoagulación ambulatoria. En pacientes preguntan respecto a la antiagregación y que se hospitalizan por COVID, si deberían cambiarse a prasugrel.
No hay ningún, como les mencionaba, de antiagregantes, no hay ninguna recomendación específica para el manejo de COVID-19. Ya habíamos mencionado, han preguntado mucho respecto al uso de los antiplaquetarios en pacientes con COVID como profilaxis. No hay nada en la actualidad. La recomendación es el uso de heparinas para tromboprofilaxis o anticoagulación. Bueno, en pacientes que tienen pesos extremos como desnutrición u obesos mórbidos, ¿se recomienda ajustar la dosis de heparina de bajo peso molecular? Por supuesto, tengan en cuenta que desnutrición es otro factor de riesgo para trombosis. Hay que ajustar la dosis de tromboprofilaxis y anticoagulación y también por el peso. Hay la tabla del colegio inglés recomienda inclusive en pacientes con pesos mayores tinzaparina, pero sí se recomienda ajustado el peso. Un punto que no mencionaba y que también podemos considerar en pacientes muy obesos es ajustar en nuestro caso enoxaparina o la heparina que consideren y después de 5 o 6 dosis podemos hacer medición de cromógenos o factor 10 activado para ajustar la dosis de tromboprofilaxis o de anticoagulación. Preguntan por cuál es la mejor opción de anticoagulación en pacientes con falla renal. De anticoagulación con falla renal, la evidencia en el mundo no COVID no es tan buena en falla renal y en diálisis. Por debajo de una depuración por debajo de 50, consideramos heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Warfarina es muy complejo titularlo. Sin embargo, en pacientes con COVID no recomiendo warfarina, al menos en las primeras semanas o meses de anticoagulación si es anticoagulado. La recomendación sería heparina de bajo peso molecular ajustado a la función renal del paciente. Preguntan respecto al dímero D. Si el dímero D solo aislado elevado puede definir la pertinencia de la anticoagulación plena, a sabiendas de que ningún estudio lo soporta. Sí lo confirma, si hay, pues digamos que no estudios, pero los registros, las series de casos sí documentan que un dímero D elevado más de 4 a 6 veces se asocia a mortalidad, que un dímero D elevado más de 4 a 6 veces se asocia a ingreso a cuidado intensivo y ventilación mecánica. La recomendación con lo que tenemos hasta ahora de estudios observacionales recomienda que en pacientes con dímero D elevado, ya el valor que ustedes quieran, pero en general por encima de 2000 es casi que, pues la recomendación es anticoagulación. Bueno, y la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Preguntan respecto a los pacientes que venían previamente anticoagulados con nuevos anticoagulantes, si deberían mantener el mismo tratamiento o debería cambiarse durante la hospitalización. Si el paciente se hospitaliza y está en salas generales, yo puedo continuarle el medicamento. Hay riesgo de sangrado, siempre existirá. Sepan que debemos considerar siempre tener a la mano agentes reversores, sea andexanet o sea idarucizumab, o adicionalmente todo el kit de manejo que es concentrado con pleopotromínico y demás. Nuestra sugerencia es cambiarlos a heparinas de bajo peso molecular durante la hospitalización. Si está en UCI, nada de medicamentos orales, sino parenterales, no fraccionado o bajo peso molecular. Al egreso, reevaluar y ver en qué momento el paciente vuelve a su terapia que venía recibiendo. Bueno, doctor Gómez, muchas gracias. Terminamos con esto la conferencia del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con la conferencia del doctor Gustavo Ospina. El día 17 de junio, el doctor Ospina es intensivista de la Fundación Valle de Lili y nos presentará una conferencia relacionada con cuidado intensivo en COVID-19. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Agradecerle a los más de 500 asistentes que tuvimos en esta actividad. No alcanzamos a responder, de hecho, no respondimos ni la mitad de las preguntas que nos enviaron, pero como lo hemos hecho con las diferentes actividades, ya después nos reunimos con la doctora Carrillo
el grupo de clínica de anticoagulación y cuando lo consideremos necesario, con hematólogos, nefrólogos o los que sea para que nos ayuden a responderlo, y ustedes van a recibir en sus correos, seguramente el lunes o martes, las respuestas a todas las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias al Departamento de Educación Médica y de Audiovisuales por el soporte y el apoyo para poder llegar a ustedes con esas actividades, y se siguen cuidando. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches.